Bienvenidos a polioeducation.com. Hoy día vamos a continuar con la clase de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, nos hemos quedado acá en algunas propiedades particulares de la cinemática. Por ejemplo, acá, cuando el x sub 0, la posición inicial, es negativo, la curva pasa por el eje del tiempo, ¿correcto? La curva de posición versus tiempo pasa por el eje del tiempo. Bien, ahora vamos a recordar un poco de la velocidad versus el tiempo, la gráfica de velocidad versus el tiempo. Recuerden que en la gráfica de velocidad versus el tiempo, la tangente del ángulo que forma esa velocidad versus tiempo, recuerden que la velocidad va aumentando, en este caso de la gráfica, va aumentando conforme el tiempo va creciendo. Entonces, ¿qué significa esa tangente? Esa tangente va a dividir la diferencia de velocidades sobre el tiempo. Entonces, ¿qué es velocidad entre el tiempo? Es aceleración. Aceleración viene a ser la tangente de este ángulo alfa. Luego el punto 2 dice, el área bajo la recta, toda esta área bajo la recta, es igual al espacio recorrido por la partícula en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, del tiempo 1 al tiempo 2, esa área recorrida por la gráfica, el área bajo la gráfica, es el espacio recorrido, ¿correcto? Es el espacio recorrido. El punto 3 dice, en general, el área bajo la recta, todo está el área bajo la recta, es igual al cambio de posición que experimenta la partícula en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Ese cambio de posición. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Pero primero vamos a ver aceleración negativa. ¿Cómo es aceleración negativa? Ya hemos visto acá, este caso de acá es aceleración positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad va creciendo en forma positiva conforme el tiempo avanza. Pero la aceleración negativa, ¿qué significa? Si yo estoy a una velocidad inicial, va avanzando el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta llegar a un determinado tiempo a ser cero. Y luego se convierte la velocidad, como es un vector, en forma negativa. Es decir, si el vehículo iba en esta dirección, v sub 0, cuando pase este tiempo, cuando llegue a la velocidad igual a cero, cuando pase este tiempo, la velocidad va a cambiar de dirección. La, Recuérdenlo bien, la velocidad va a cambiar de dirección cuando llegue a este punto, ¿correcto? Entonces, en este gráfico, en la condición inicial del movimiento, velocidad inicial es positiva, es positiva, es positiva, es positiva, hasta que llegue a este punto donde la velocidad es cero. Y luego, ¿qué significa? Que la velocidad va a ser negativa. ¿Pero por qué? Porque la aceleración es negativa, es decir, la aceleración es hacia la izquierda y la velocidad inicial es hacia la derecha. Por lo tanto, la tangente de este ángulo que viene a ser la aceleración es menor que cero. Recuérdenlo bien, la tangente de este ángulo obtuso es menor que cero, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver algunos casos particulares de velocidad, de la gráfica velocidad versus tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la velocidad inicial es cero? Si la velocidad inicial es cero, sale el vehículo o la partícula sale del reposo con velocidad inicial igual a cero. ¿Y cuál es la aceleración? La tangente de este ángulo, alfa, ¿correcto? Cuando velocidad inicial es igual a cero, entonces recuerden que la partícula sale del reposo, sale del reposo. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad inicial es negativa? Si la velocidad inicial es negativa en esta gráfica de velocidad versus tiempo, si la velocidad gráfica es negativa y comienza a acelerarse, es decir, va disminuyendo la velocidad hasta ser cero y luego volverse positiva, significa que la tangente de este ángulo alfa es positiva también, es positiva. La aceleración es positiva, es decir, tiene dirección en el eje X positivo, correcto, en el eje X positivo. Y la velocidad es negativa en el eje X negativo, correcto. Entonces aquí, si la velocidad inicial es negativo, significa que la aceleración con la velocidad tienen sentidos opuestos, correcto, sentidos opuestos. Bien, vamos a ver la gráfica de aceleración versus tiempo. Vamos a ver la gráfica. Y recuerden, ya hemos visto
Gráfica de posición versus tiempo, que es una parábola, la, la posición. Hemos visto la gráfica de velocidad versus tiempo, que es una línea recta de la velocidad. Y ahora vamos a ver la aceleración versus el tiempo. ¿Cómo es la aceleración versus el tiempo? Recuerden que la aceleración para un MRV es, es una constante, la aceleración, por lo tanto es una línea recta. La recta es paralela al eje normal, es decir, paralela al tiempo, paralela al eje temporal. Significa que la aceleración es constante, la aceleración es constante. El área bajo esta recta que me da tiempo por aceleración, pero el área bajo esta recta es igual al cambio de velocidad que experimenta una partícula en un intervalo de tiempo. O sea, esta área es igual al cambio de velocidad. Si yo hallo esta área, es como si estuviera hallando velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? Entonces es el cambio de velocidad. Esta área es el cambio de velocidad, recuérdenlo bien. Área es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Recuerden esta fórmula. Para la gráfica aceleración versus tiempo, la aceleración en metros por segundo cuadrado y el tiempo en segundos, esa área bajo la recta de la aceleración es igual al cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Si la aceleración es negativa, ¿qué significa? Que la gráfica tiene la siguiente forma. Acá está la aceleración, acá está el eje del tiempo, este es 0, y la aceleración negativa sería esta recta porque es constante. Por lo tanto, esta área, el valor absoluto de esta área viene a ser el cambio de velocidad. Correcto. ¿Esto qué significa? Que si el móvil se desplaza hacia allá, la aceleración tiene dirección en sentido opuesto. Correcto, en el sentido opuesto. El área negativa menos a, recuerden que el área negativa menos a significa que la velocidad está disminuyendo en el módulo, es decir, que la velocidad final es menor a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque está desacelerando, ¿correcto? Entonces la velocidad final es menor que la velocidad inicial. ¿Qué más tenemos? Aceleración variable. ¿Va a haber aceleración variable? Sí, es correcto, sí. Vamos a ver un poquito de esto. Aceleración variable porque no es un estudio del MRV. La aceleración varía progresivamente o linealmente. ¿Qué quiere decir linealmente? Que mientras el tiempo va avanzando, la aceleración también va aumentando, donde la aceleración cero es la aceleración inicial. El área bajo la recta es igual al cambio, igualito, cambio de velocidad con aceleración variable, correcto, eso para tenerlo en cuenta. Esto nos da cambio de velocidad. La velocidad media. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad media para un MRV? La velocidad media, la relación es la relación entre vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Recuerden, vector de desplazamiento. No importa la trayectoria. La trayectoria puede ser curva o puede ser ondeada, pero el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces la velocidad media es la relación entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Determina la magnitud vectorial que se denomina velocidad media. Recuerden, velocidad media es desplazamiento, posición final menos posición inicial entre el tiempo. ¿Correcto? Eso recuérdenlo bien. Por ejemplo, acá en esta gráfica, la trayectoria de esta partícula ha sido parabólico, pero el desplazamiento ha sido la diferencia entre estas dos posiciones. Entonces la velocidad media es en ese sentido, en el mismo sentido que el desplazamiento, ¿correcto? Recuerden que la velocidad media es desplazamiento entre el tiempo, Por ejemplo, en esta figura, si la partícula A se mueve hasta el punto B, la partícula del punto A se mueve hasta el punto B, ha recorrido este sentido, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Si el movimiento es rectilíneo en el eje X, tal que la partícula se desplaza hacia la derecha y luego hacia la izquierda, como esta figura, la velocidad media se obtiene con la fórmula de esta ecuación, es decir, la distancia o desplazamiento entre el tiempo, correcto.
ya que esta es posición inicial, posición final, el tiempo empleado en desplazarse de A hacia B, entonces sería distancia entre el tiempo, ¿correcto? No importa la trayectoria que haya seguido. Bien, ahora vamos a ver una gráfica de velocidad media con respecto al tiempo. Bien, cuando la partícula se mueve rectilíneamente en el eje X, el área bajo las rectas nos da el desplazamiento. Velocidad por tiempo, recuerden, velocidad por tiempo es desplazamiento. Ahora veamos. Este parte con una velocidad inicial, va subiendo su velocidad, su velocidad se vuelve constante y luego disminuye hasta ser cero. Si yo hallo toda esta área bajo esta recta de velocidad por tiempo, me da desplazamiento y lo pueden ver acá, metros por segundo se va el segundo que está abajo y el segundo que está arriba y me queda metros. Entonces metros es distancia, por lo tanto este es desplazamiento, es distancia, desplazamiento. Entonces la velocidad media viene a ser desplazamiento entre el tiempo. Recuerden bien esa fórmula. Un ejemplo sencillo. Dice, esta figura muestra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve en el eje X. Si el móvil inicia en t igual a 10 segundos, en t igual a 0, en t igual a 0 está con velocidad 10 metros por segundo. Dice que su movimiento en la posición X igual a 0 con sentido al eje X positivo, entonces se mueve en dirección hacia la derecha, correcto. En t igual a 0 dice que su movimiento en la posición X sub 0 y tiene sentido hacia la derecha. Bien, entonces vamos a afirmar de la siguiente gráfica, vamos a afirmar lo siguiente. Vamos a afirmar por ejemplo, el móvil inicia su movimiento con ¿cuánto de velocidad? Con 10, en tiempo igual a 0, con 10 metros por segundo inicia su velocidad. Luego, ¿qué más sucede? En el tiempo un segundo, acá en el tiempo un segundo, ¿cuánto es su velocidad? Esta sería su velocidad. En un segundo acelera, es decir, aumenta su velocidad en cuánto? En 10 metros por segundo. ¿A cuánto en un segundo? A 30 metros por segundo. Entonces su aceleración, ¿cuánto es? De 10 a 30 hay una diferencia de 20 metros por segundo de cambio de velocidad en un segundo, es decir, 20 metros por segundo cuadrado. Es el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces su aceleración en un segundo sería toda esta diferencia, que sería 30 entre 30 menos 10, este es 30, este es 10, sería 30 menos 10, 20. 20 en un segundo, 20 metros por segundo. Bien, en C dice, en el en el en el 2 segundos, o sea, en 2 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Dice que mantiene su velocidad constante, en 30 metros por segundo. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto es acá? Es nula. El punto D dice, en el tercer segundo, o sea, en el tercer segundo, ¿cuánto es su velocidad? Cero. Su velocidad va a disminuir al llegar al tercer segundo, ¿correcto? Va a disminuir. Por lo tanto, es un movimiento retardado que pasa de 30 segundos a 0 segundos. Por lo tanto, su aceleración es negativa, 30 metros por segundo cuadrado menos negativo. Bien, síguenos en nuestro siguiente video de apolloeducation.com.